les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa tarde queremos saludarles, nos sentimos aquí de grande manera bendecidos de poder tomar este momento para poder edificarnos con la palabra del Señor. Queremos saludar a todos los que ya están pendientes de este nuestro programa, La Biblia Palabra Infalible. Creemos que el Señor nos ha dado este tiempo para edificar el cuerpo de Cristo, para poder compartir las verdades de las Escrituras que cada día nos llevan a amar más al Señor. Ese es uno de los objetivos principales, de que las Escrituras que vemos, la palabra que disfrutamos, que nos lleve a amar al Señor. En las últimas semanas, 3 semanas, estuvimos compartiendo el tema, el verdadero y el falso avivamiento, y pudimos aprender y valorar todo lo que nos enseña la Escritura, aunque hay muchas cosas que se pueden ampliar en cada tema. Pero hoy ya iniciamos este día un nuevo tema, el cambio de ley, y queremos ver algunos ángulos que hay en la palabra del Señor, pero también queremos tomarnos un tiempo, hermanos, para saludarlos. Queremos saludar a la Iglesia de Cristo Mahanaim, aquí en la ciudad de Omaha. Queremos saludar a todos los miembros del cuerpo de Cristo en general, aquí en la ciudad de Omaha, que se congregan en diferentes congregaciones. También a saludar a los pastores que sirven al Señor con pasión, con amor, para edificar la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero. Les queremos enviar un saludo a todos, que el Señor les bendiga, y a todos los que nos sintonizan en todas partes del mundo. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor. También queremos felicitar a nuestro hermano Álvaro. Hermano Álvaro, hoy estuvimos teniendo un tiempo bonito ahí con ustedes. Feliz cumpleaños, ya son 5 ¿verdad? 52 añitos. Puede ahí saludar a nuestros hermanos. Amén, gracias hermano por el saludo. Y también le damos gracias a todos los que han estado atentos a este programa. Y como siempre he dicho, que los bendigo a todos, desde el más grande hasta el más pequeño, desde la coronilla a los pies. Dios les bendiga, y estamos continuando con el tema. El cambio de ley, eso es lo que queremos transmitir hoy. Vamos a ver algunas citas bíblicas, hermano Álvaro, y queremos ver algunos ángulos importantes que nos enseña la Escritura. Porque cuando escuchamos el tema, el cambio de ley, seguramente si lo vemos de esa manera, podemos decir, bueno, el cambio del Antiguo Testamento al Nuevo. Y sí hay una gran verdad, pero son muchas las cosas que podemos atesorar de este tema, y eso es lo que queremos, hermano, compartir con ustedes. Y vamos a iniciar, hermano, en Mateo capítulo 5, verso 17. La palabra del Señor, le damos la gloria a Él, que nos da la oportunidad de leerla y saborearla. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido, dice, para abrogar, sino para cumplir. Y es aquí importante esa palabra. Gloria a Dios. Y es que en cuanto a la aceptación de la persona de nuestro Señor Jesucristo, para el pueblo judío, hermano, no fue una cosa fácil que se diga. La misma Escritura nos dice en San Juan capítulo 1, verso 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Amén. Mas a todos los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. La potestad. Y este versículo inicia, dice: no penséis que he venido. El Señor quería que tuvieran un pensamiento claro, un concepto completamente definido y claro, que Él no venía a imponer algo humano. Amén. Sino más bien Él venía a poner de parte del Señor un orden. Amén. Que llevara a esta humanidad, hermano, perdida, como dice la Escritura. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, llevarlos nuevamente al Padre. Pero se da la ley en el monte Sinaí, y vemos que la ley enseñaba y lo que era la condición del corazón del hombre, porque no la podían cumplir. Amén. Entonces viene el Señor, y por eso dice: no penséis que he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Amén. Entonces Él viene y cumple la ley.
Cuando nuestro Señor cumple la ley, le queda a Él la bendición de establecer el nuevo pacto que conocemos nosotros. Amén. Y esta es la ley de la gracia. Y Amén. antes del programa platicábamos con nuestro hermano Álvaro, y siempre lo hacemos, hermano, antes del programa tenemos una plática bonita aquí con nuestros hermanos que trabajan para hacer posible nuestro programa. Y también quiero decirles que antes de cada programa, usted no nos ve haciéndolo, pero lo hacemos. Nos tomamos un tiempo, hermano Álvaro, y oramos. Amén. Siempre nos encomendamos Oramos al Señor, hermano. Amén. Le damos gracias al Señor. Sí, Señor. Y dicho sea de paso, le pido que usted ore por nosotros también. Necesitamos de sus oraciones. Amén. Para que el Señor nos dé gracia, nos dé favor al momento de poder expresar su palabra, que la palabra del Señor, sobre todo, que nos edifique, que nos acerque más al Señor. Ese es el propósito. Y hablaba con el hermano Álvaro acerca de los diferentes ángulos, hermano Álvaro, que hay, ¿verdad? Usted decía, hay diferentes leyes, ¿verdad? Sí, en las escrituras. Amén, amén. Ajá. Sí, es cierto. Pues aquí estaba viendo yo en el versículo 17 del capítulo 5, lo que leyó el hermano Leimin. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, cuando él dice, no he venido para abrogar, hasta los profetas, porque él decía, en 3 días se va a derribar este templo y a los 3 días lo vamos a edificar, lo voy a edificar. Entonces, ellos no lo entendían y se ponían a discutir ahí, ¿será que este es profeta o qué? Pero él les dijo que él no quería abrogar ni la ley ni a los profetas, porque él sabía los pensamientos de las personas. Por eso les decía, no penséis. Y él sabe todo. Entonces, podemos decir nosotros que si se pusieron las leyes es porque hay transgresores, y no hubiera tantas leyes si no hubiera, podríamos decir nosotros, si no hubiéramos tantos transgresores, porque ahí sí el Señor lo hizo parejo para todos. Así es, hermano. Sí, muy gracias, hermano Álvaro, muy bonito. Yo pienso de que vamos a leer una cita bíblica. Aquí puede tomar usted nota ahí de los pasajes bíblicos que le damos en texto y contexto. En primera de Corintios, en el capítulo 14, en el verso 33, dice la escritura, pues Dios no es Dios de confusión, Amén, sino de paz. Amén. Como en todas las iglesias de los santos. Es el versículo completo. Entonces, una de las cosas que podemos, si nos vamos al principio de la creación, vemos que dice que el Espíritu Santo, hermano Álvaro, se movía sobre la faz de la tierra. Amén. Y estaba desordenada. Entonces, el venir Cristo y el expresar que les dice a sus discípulos, y nos dice a nosotros también hoy, no penséis que he venido a abrogar. Él no ha venido a establecer algo suyo como ser humano, o como un ser humano quisiera, sino Él dijo, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Entonces la voluntad de nuestro Padre Celestial es restablecer, ¿verdad? Es atraer a Él todo lo que se había perdido en Cristo Jesús, nos trae nuevamente hacia Él. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender y atesorar, que el cambio de ley no únicamente, hermano, es tener un pensamiento, bueno, el Antiguo Testamento enseñaba esto y el Nuevo Testamento enseña esto, y no podemos dejar de predicar o enseñar el Antiguo y solo enseñar el Nuevo. Salmo 119, verso 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, si sumamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, todo es la suma, es la palabra de Dios. Que sería el total, ¿no? Pero también tenemos que considerar y no salirnos del contexto. Amén. ¿Verdad? Porque hay cosas específicas que el Señor le dijo al pueblo de Israel, hagan esto, que nos dice a nosotros la iglesia que hagamos algo diferente. Hablando de dos identidades completamente diferentes. El pueblo de Israel
es el pueblo de Israel Ujú. y la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo. Y diciendo eso, el pueblo de Israel estuvo bajo el antiguo pacto, Amén. Amén. bajo el Antiguo Testamento. La iglesia de Cristo no está bajo el antiguo pacto, está en el nuevo pacto. Por eso cuando el profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 31, verso 31, dice el Señor, y Él hará un nuevo pacto. Amén. ¿Verdad? Ahora, en nosotros, la iglesia, cuando entramos a ese nuevo pacto, se nos considera, la Escritura lo llama como la esposa del Cordero. Amén. Entonces, el cambio de ley también debe de considerarnos y hacernos a nosotros, hermano Álvaro, ministros del Espíritu. Amén. Ministros del Espíritu Santo. En el aspecto de que la Escritura dice, y el Espíritu Santo nos va a guiar. Sí, amén, a Toda verdad y a toda justicia. Amén. Entonces el Espíritu Santo está en la tierra para edificar la iglesia de Cristo. No para quizás ponerla a pelear hermano con hermano, no, para edificarnos. Amén. ¿Verdad? No, obviamente hay áreas que como discípulos tenemos que decirle, Señor, hasta aquí llega esto y ayúdame. Y confiar completamente en la gracia de nuestro Señor. Hay una cita bíblica en ese mismo capítulo de Primera de Corintios, es el versículo 40, Primera de Corintios 14, 40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahí encontramos nuevamente la palabra orden. Entonces, si el cambio de ley que está establecido por la voluntad del Padre en Cristo Jesús vino para restaurar el orden, yo creo que eso nos da un gran mensaje a nosotros, amén, la iglesia de Cristo, que debemos de considerar la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, y entre más nos acercamos con el buen sentido de obediencia y decir, amén, Señor, si la Escritura, si Primera de Corintios enseña esto y lo está diciendo para la iglesia, aunque me hayan enseñado otras cosas, yo tengo que obedecerlo. Amén. Sí, sí. Porque entonces estamos entrando en el orden de Dios. Amén. ¿Qué fue lo que glorificó en Cristo al Padre? Que Él vino a hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Ajá. Él dijo, yo no he venido a hacer mi propia voluntad. Vine a hacer la voluntad del que me envió. Amén. Entonces, hay diferentes leyes, hermanos, en la Escritura. Está la ley del Padre. Podemos ir a la Escritura. Vamos, por favor, a Romanos, capítulo 12. Si usted lo puede buscar ahí, hermanos, si ya lo tiene, calidad. Romanos, capítulo 12, verso 2. Vamos a considerar estas citas bíblicas. Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer el verso 12, 14 y 15. Y mire lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. En el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Amén. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Luego en el verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, y es lo que dice aquí la palabra del Señor, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ahora, aquí está hablando, acuérdense que yo me estoy refiriendo al antiguo pacto. Cuando hablamos de gentiles, amén, habla de todo aquel que no era pueblo de Dios. ¿Ya? Se está refiriendo específicamente a todos los que no constituían el pueblo hebreo. Amén. Por eso está hablando, usa la palabra gentiles. Y en el verso 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, el mismo Señor, y aquí no solamente a los gentiles, sino a toda su creación, Él creó una forma de entender en el corazón del hombre, de la existencia de Dios. Entonces, pero aunque el hombre conozca la existencia de Dios y sepa que hay un Dios, aplicándolo para nosotros en el tiempo de la gracia, si no tiene al Hijo de Dios, a quien el Padre envió para cumplir la ley, y que por medio de él el hombre fuera redimido, ese entendimiento únicamente hasta ahí nomás llega.
pero no No. tiene acceso a la vida eterna. No. Y este nuestro programa es para edificar su fe. Ujú. Usted que Amén. es hijo de Dios, que ha caminado con el Señor por años y que ha escuchado diferentes mensajes, temas de la Escritura, es para reforzar de alguna manera, hacer más saludable la fe suya Ujú. y que usted glorifique a Dios. Le diga, Señor, gracias porque en este tiempo, en esta dispensación de la gracia me has permitido conocerte. Amén. Y no confiar tanto en mí mismo, sino confiar en tu gracia y en tu amor. Vaya, Amén. vamos por favor, hermano, a otra cita referente en Éxodo, capítulo 31, en el Antiguo Testamento. Éxodo 31, verso 18. Y nos gozamos, hermano, de que también usted tome sus notas, escriba ahí, porque la verdad es una gran bendición a tener la referencia bíblica. Éxodo 31, verso 18. Dice la Escritura: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas Amén. del testimonio. Tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Eso es lo que usted decía, ¿verdad? Ajá. El Señor le dio las tablas a Moisés, Y las escribió. ¿verdad? Y las escribió, ahí vemos, el mismo Dios escribió, dice, con su dedo, Amén. las Amén. tablas. Y esta ley, hermano, Ujú. era para que el pueblo, porque acuérdese que el Señor hace de alguna manera un pacto y les dice, ustedes serán mi pueblo, ¿verdad? Amén. Él los llama a su pueblo y ustedes serán un pueblo santo para mí y van a ser un pueblo que va a vivir y darán a conocer mis leyes y mis obras. Entonces aquí le da una ley el Señor al pueblo Amén. de Israel, y el pueblo de Israel pudo conocer la ley del Señor, y todos los que la obedecían tenían una gran bendición. Amén. Había una bendición en el pacto de la ley, que los que obedecían la ley eran bendecidos por su obediencia, pero también Ujú. de parte del Señor había una forma de disciplina para los que no la obedecían. Había una forma de disciplina. Habían prácticamente dos montes: el monte de bendición, que es para los que lo obedecían, Ujú. y estaba también el monte donde Dios trataba con su pueblo. Amén. Entonces, Amén. ahora, si El consideráramos, monte de piedad, ¿eh? si consideráramos, o en nuestros tiempos que estamos Ujú. viviendo, hoy estamos viviendo en la gracia, Amén. Amén. pero ¿cómo Dios en su gracia nos va a bendecir? También Dios considera, hermano Álvaro, nuestra obediencia. Amén. Amén. Sí, 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 es cierto. ¿Verdad? Ajá. O sea, por ejemplo, hablando así un ejemplo clásico, si dos personas, un hombre y una mujer, se aman, tienen años de estar juntos, hay amor ahí, hay un afecto, calidad en ellos, pero mientras no se casen están en desobediencia Amén. y no Amén. tienen la bendición de la No, obediencia. no hay bendición. Entonces, el hecho de que estén en la gracia no es que van a estar así, se les va a permitir vivir de esa manera, no, tienen que arreglar esa área de su vida. Amén. Para honrar a nuestro Sí, Señor. glorificar. Hermano. Algo que me ha gustado y se me ha quedado, hermano, que en tiempos así que hemos compartido, me dice usted que el orden trae bendición. Y eso sí yo lo he experimentado porque, bueno, Dios es un Dios tan bueno que si le da, como dice, pone el sol a buenos y a malos. Pero cuando uno experimenta algo que como dicen, el orden trae bendición. Trae bendición. Sí. Porque a veces uno ha sido desordenado y dice uno, voy a hacer esto primero. Uh-huh. Y le salen al revés las cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, si cuando le pedimos la sabiduría a Dios, Él nos da la sabiduría para que hagamos las cosas en orden. Por eso dice que los levitas, cuando iban a marchar, cuando iban a la guerra, ellos iban en orden, marchando, Uh-huh. todos iban en orden. Primero la alabanza, las banderas y todo, y se ganaba una guerra porque todos iban obedeciendo el orden que Dios mandaba. Amén. Sí, y fíjese que lo que leíamos aquí en Éxodo, ¿verdad? 31, ahí lo tiene usted, ¿verdad? Éxodo 31, 18. 18. Si lo puede leer nuevamente, hermano Es Álvaro. 18. Sí, Éxodo 31, 18. No, sí tiene 18. Sí, No, Éxodo capítulo 31. sí, 31. Sí, No tiene 18. sí, ok. Ajá. Bueno,
Éxodo 31, 18, aquí nos dice la palabra. Sí, aquí está. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, las tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Entonces, estas leyes que Dios le da aquí a Moisés, que todos conocemos como los 10 mandamientos, de ahí, hermanos, cuando ya el pueblo fue deduciendo, llegaron no solamente a tener los 10 mandamientos, sino que sacaron 613 preceptos. 613 preceptos. Entonces, era tanto de que en la esencia de la ley, de los 10 mandamientos, si alguien cumplía 612, pero no cumplía, o el otro más que era el 13, pues era como que no cumplía ni uno. Entonces, pero en estas leyes que el Señor les da, estaban las leyes externas, cuando Dios les da la orden, cuando usted ve en Éxodo 20, donde les dice 6 días trabajarás, ¿verdad? Que habla de las leyes externas. También les habla del día del reposo, que muchos todavía no entienden esa palabra del día de reposo y consideran que es el día séptimo. Pero veamos, hermano, en Éxodo, por favor. Solo quería, antes de esto, sí, hermano. Cuando a veces se carece de información, así como yo aquí lo estaba buscando, ¿verdad? Y digo yo, los que estaban haciendo esto le dijeron a Moisés, ¿verdad? Cuando él andaba allá arriba, ellos se pusieron a hacer un becerro y todo, porque ellos pensaban que él había fallado con las leyes. Él había fallado con las leyes, y lo que les quiero decir es que a veces nosotros ponemos la confianza en el hombre y no la ponemos en la confianza de Dios. Correcto. Entonces lo que les quiero decir es que las leyes de Dios nadie las puede cambiar. Amén. Absolutamente nadie. Sí. Gracias, hermano, muy bonito. Amén. Dice Éxodo capítulo 20, en el verso 8, porque mencionábamos algo ahí de lo que son las leyes externas, como el día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Esta palabra, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo andar en las calles de Jerusalén, los maestros de la ley, los fariseos, se acercaban a él, porque el Señor sanaba a personas en ese día, el día, y le decían, pero si tú te consideras hijo de Dios, ¿cómo es que haces tales obras? No sabes que este es el día de reposo. Pero es interesante porque cuando el Señor les contestaba con la palabra y con el anhelo de que ellos fueran informados de lo que Él estaba haciendo. Y Él les dice, yo soy el día de reposo. Aleluya. Entonces, para nosotros los creyentes, la misma escritura nos dice en Hebreos capítulo 4, que nosotros hemos entrado a un reposo. Amén. ¿Ya? El reposo del Padre por medio de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, queremos ahondar lo más que podamos en este tema, pero queremos que usted vaya siguiendo y saboreando cada paso conforme vamos, hermano Álvaro, allí progresando. Vamos a ver en ese mismo Éxodo, porque le decía yo que son los 10 mandamientos que conocemos, pero eran 613 preceptos. Entonces ahí podíamos ver algún ejemplo de lo que eran las leyes externas, ¿verdad? De lo que ellos también podían considerar. Entonces también el Señor les decía en cuanto a las leyes morales, no matarás. No matarás. No hurtarás. No desearás la mujer de tu prójimo. ¿Verdad? Ya eran leyes morales. Sí. Pero también les da una ley, también el Señor, hermano, en cuanto a su manera de vestirse. Si usted lee todo el libro de Levíticos, le habla, hermano, ahí le da unas cosas tremendas que el Señor le dio al pueblo de Israel. Y yo pienso de que hay muchas cosas que nosotros tenemos que considerar, y fíjese que
en Deuteronomio capítulo 22, verso 5. Búsquelo ahí, hermano Álvaro, por favor. Deuteronomio capítulo 22, verso 5. Ahí les da una ley que es importante, ya que estamos aquí, de lo que era la mezcla de los hilos de la ropa que ellos usaban. Y vamos a esperar ahí que usted lo encuentre para que lo lea. Luego estaba la ley acerca de los leprosos. La ley de los leprosos, hermano, era que si una persona tenía lepra, no se podía acercar a los limpios. Es una ley. Lo mandaban para otro lado, ¿no? Había un lugares especiales, y ahí le llevaban alimentos, se los dejaban ahí y esas personas podían disfrutar. O sea, sí les daban cierto cuidado, pero tenían prohibido acercarse al resto del pueblo. Amén. ¿Tienes Deuteronomio 22? 22, 20, tengo 22, ¿cuánto? 22, 5, por favor. Amén, dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Ahí está. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Gracias, hermano. Amén. Es un versículo que se ha visto de diferentes ángulos, se ha considerado de diferentes ángulos. Algunos concilios lo han considerado como parte fundamental de la doctrina. Este versículo de Deuteronomio, ¿verdad? Porque dice no vestirá, y hasta cierto modo consideran ellos que se está hablando, ¿verdad? Literalmente del pantalón del hombre en estos tiempos. Pero en aquellos tiempos el vestuario que se usaba era muy diferente. Obviamente la enseñanza espiritual que queremos trasladar al pueblo que nos escucha es: nunca el Señor, ni será ni es, que la mujer tome autoridad sobre el hombre, en ninguna manera. Sí. Pero cuando hablamos de culto a Dios, de ceremonia al Señor, ¿cómo se debe de considerar una mujer ¿verdad? O una hermana cuando va a servir al Señor? ¿Cómo se debe de vestir? ¿Cómo se debe presentar? Yo creo que el Espíritu Santo que habita en cada hermana que ha nacido de nuevo, si es una mujer que teme al Señor, obviamente el Señor la va a dirigir, ¿verdad? Amén. Y no se va a dejar dirigir por lo que ve en otras, que se pueden considerar hasta cierto modo maduras. Hace mucho tiempo yo escuché un evangelista muy conocido y podemos decir usado por el Señor, evangelista G. Ávila. Y él decía algunas cosas muy importantes, trayendo a luz este tema de Deuteronomio, este versículo de Deuteronomio 22, 5, que por qué la mujer no podía ponerse un pantalón, ¿verdad? Completamente a su piel pegado, porque la corporidad de la mujer es diferente, ¿verdad? a la del hombre. Y aún el hombre también no se puede poner un pantalón completamente pegado a su piel, porque, hermano, se ve defectuoso eso, se ve un desorden. Entonces, pero el mismo Espíritu Santo, a nosotros, la Iglesia de Cristo, nos da entendimiento. Yo personalmente lo he considerado de esta manera y lo quiero compartir con ustedes y espero que sea de bendición. El apóstol Pablo habla del atavio en el Nuevo Testamento, que las mujeres se atavíen, dice, como mujeres que profesan, mujeres santas, mujeres que viven para el Señor, que si una hermana va a ir a la iglesia, va a ir a adorar al Señor, que se vista ordenadamente, si tiene su vestidito, una faldita, que la arregle, que se arregle para el Señor, y si está casada, obviamente para su esposo, pero sobre todo también para el Señor primeramente, pero también para que ella se sienta bien, pero todo en su orden. Amén, amén. Yo digo, decirle a la mujer que no use pantalón sería meternos ya en legalizar, ¿verdad? Poner un sello de legalismo. Yo pienso que la mujer tiene dos sacerdocios, lo vemos en 1 Corintios 11, vemos el sacerdocio, dice, cuando toda mujer que ora y profetiza, ¿verdad? Entonces, cuando la mujer anda haciendo sus quehaceres cotidianos, puede usar, hermano, obviamente si va a su trabajo, ¿verdad?
especialmente en estas culturas que vivimos hoy, en este país, trabajan ambos, la mayoría de casos. Amén, amén. Entonces la mujer con seguridad se puede poner su pantalón. Pero digo yo, si es una mujer, hermano, que está sirviendo en la iglesia y está en algún área de adoración y va a subir a una plataforma, a un púlpito, se ve ordenadito, hermano. No es una ley, no es un legalismo de mi parte, nunca será. No creo en personas que predican el evangelio de un ángulo de legalismo. Creo que eso necesitan la gracia, pero sí vestirse, como dice el apóstol Pablo, ordenadamente, Sí, ¿verdad? Que si van a ir bien presentables, bien ordenaditas, hasta se ve bonito, hermano. Sí, es algo... Es parte de la bendición. Ahora, con eso, si una mujer considera ir y con pantalones, obviamente, si es salva, si aceptó a Cristo, con eso no va a perder la salvación, pero se pierde la bendición de la obediencia. Sí, sí. ¿Verdad? Porque está considerando un lugar, la Escritura dice que los sacerdotes usaban túnicas especiales. Sí, sí, sí. Cuando terminaban de servir, hermano Álvaro, se ponían su ropa cotidiana. Entonces, ¿qué nos dice eso? A buenos entendedores, Amén. pocas palabras. Amén. ¿Verdad? Que donde está, mire, esto, Dios sabe por qué pone todos esos mandatos o preceptos, ¿verdad? Correctamente. Dios los sabe por qué, porque en realidad Él nos hizo a nosotros, como dice la palabra de Dios, y no nosotros a nosotros mismos. Él sabe cómo podemos caminar, cómo podemos conducirnos, Él sabe todo. Y no es para Él el bien, porque Él nunca va a dejar de ser Dios porque nosotros... Por lo que hagamos, dejamos de hacer. Ajá, por lo que hagamos o que no nos pongamos... Los que perdemos somos nosotros. Sí, nosotros somos los que estamos perdiendo. Es como el hijo pródigo, que él pidió su herencia y se fue a gastárselo todo, y después cuando ya no tenía, volvió, pero por desobediente. Entonces el que pierde es uno. Venimos siendo como un hijo pródigo, que queremos la herencia, pero no queremos obedecer. No queremos la bendición de la obediencia. No queremos la bendición de la obediencia. Y yo pienso que en la Amén. Obediencia, hermano, si lo vemos de este ángulo, Amén. Su obediencia, hermano Álvaro, me bendice a mí. Amén. Porque dos. yo puedo ver su testimonio, su manera Amén. de conducirse. Amén. La obediencia de mi hermano Julio Amén. me edifica a mí. Amén. La obediencia de otro hermano me edifica a mí. Amén. ¿Verdad? Sí, Entonces, sí. Eso es lo que Pablo trataba de transmitirles. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo también dijo que vuestra luz brille. Amén. Hablando de que la luz de Él brillara, Amén. a tal manera que los hombres Ajá. Amén. glorificaran a Dios. Amén. Por medio de lo que vieran hacer. También dice la nosotros. palabra de Dios que nosotros somos cartas abiertas. Entonces, los errorcitos que, bueno, me voy a poner yo, los errorcitos que cometí antes, hasta ahora hace poco me los estaban recordando, pero yo digo, bueno, ahora soy diferente, pero siempre se lo van a recordar a uno. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros recordar la ley de Dios, que si nosotros no hacemos caso también nos va a pasar lo mismo, aunque no lo recuerden, pero ya nosotros ya sabemos que estamos seguritos donde estamos. Amén. Amén. Queremos, hermano, hacer cada segmento de nuestro programa, La Biblia Infalible, un tiempo de bendición, un tiempo donde usted se informa con la Escritura. Obviamente, los que hemos nacido de nuevo tenemos el Espíritu Santo, y cuando escuchamos un versículo y tenemos anhelo de aprender, es fácil. Vayamos de rodillas, busquemos un lugar ahí a solas con el Señor y seamos persistentes, ¿verdad? Señor, enséñame. Mira que el ángulo que ven los hermanos, enséñame, Señor. Amén. Y si hay una venda ahí todavía, quítala, ¿verdad? Porque a veces hay vendas humanas, hermano, Sí. ¿verdad? Y hay vendas que uno mismo se pone. Sí. Otra de las cosas muy importantes, nosotros no somos, no sabemos todo lo de la Biblia, pero sí sabemos que si nosotros respetamos las leyes que están aquí en la Biblia, el Señor nos va a bendecir. Entonces, dice que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros ya nos amamos porque queremos lo bueno, entonces queremos lo mismo para ustedes. Sí. Entonces queremos algo bueno, porque cuando nosotros decíamos, y lo dice la palabra también, escudriñar las Escrituras, porque parece que en ellas está la vida eterna. Amén. Entonces queremos cerrar este programa con una bendición para todos. Si usted tiene algún comentario o quiere aportar algo para este programa, será bienvenido. Dios le bendiga. Queremos darle gracias al Señor. Continúenos sintonizando cada miércoles, ore por nosotros.
Y si usted está en algún lugar y usted no ha recibido al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, no nos queremos despedir de nuestro programa sin invitarle a usted a que haga de Cristo su Señor y Rey. Y si usted puede repetir estas palabras, dígale: Señor Jesús, reconozco mis pecados, reconozco que heredé el pecado de Adán, pero necesito el perdón, necesito el efecto glorioso de ese nuevo pacto que es Cristo, que vino a derramar su sangre pura por mí. Perdona mis pecados, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, lléname de tu Santo Espíritu, haz que mi vida te sirva y sea para edificación de otros. Si usted hizo esa oración y la hizo de todo corazón, genuinamente, la Escritura dice que usted ha nacido de nuevo. Edifíquese leyendo la Escritura, busque una iglesia donde pueda ser alimentado espiritualmente, tener comunión con otros hermanos. Le damos gracias al Señor por nuestro programa, la Biblia, palabra infalible. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Dios los bendiga.